Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad el grupo número 15 va a presentar el tema de evaluación cardíaca. Para esto, una pequeña introducción, tenemos que tener en cuenta que en la evaluación cardíaca es muy importante el tema de la anamnesis que se correlacione con la inspección física. La anamnesis es muy importante en la evaluación cardíaca porque nos va a indicar para qué diagnóstico o por qué camino seguir en nuestro diagnóstico. Y en el examen físico, como no tenemos una amplia gama de métodos para poder irnos por un diagnóstico definitorio, tenemos que utilizar mucho la anamnesis. En el examen físico por la inspección general, donde vamos a definir el paciente, su postura, ya sea, ya tenga una postura característica, por ejemplo, de la plegaria maometánea, característica de la pericarditis, o de la ortopnia con el signo de la almohadilla, como podemos observar que es un criterio mayor. También el hábito constitucional, sea mediolíneo, longilíneo, brevelíneo, teniendo más en cuenta a los pacientes que son de fenotipo brevelíneo, ya que estos predisponen a tener sobrepeso u obesidad, el cual es un factor de riesgo y predisponente para problemas. Asimismo, en la piel y faneras tenemos y mucosas, tenemos que tener en cuenta la cianosis, la palidez, son criterios menores, no indican que necesariamente es un problema cardiovascular, pero también se pueden. Asimismo, tenemos el edema, que es considerado uno de los criterios mayores, el edema de carácter unilateral, que es generalmente por las mañanas y con el paso del día va a ir en decremento porque va a dejar de estar tan hinchado los miembros o el miembro a lo largo del día, sin embargo en la mañana amanece con este problema. Asimismo, en cabeza y cuello tenemos el signo de Muset en cabeza, el signo de Massa en cabeza y el signo de Romaní en cabeza, los dos últimos siendo característicos de la tripanosomiasis o enfermedad de Chagas causada por el Trypanosoma cruzi, el cual también trae como consecuencia cardiomegalia y una insuficiencia cardíaca. En el cuello, los pulsos arteriales, sean venosos, sean los pulsos arteriales o venosos. Como parte de la inspección tenemos a la ingurgitación yugular. Esta va a producirse por un aumento de la presión venosa, ya sea por insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca izquierda que con el tiempo progresa a una derecha, o por valvulopatías, ya sea por estenosis o insuficiencia. Se puede observar con el paciente en decúbito dorsal con la espalda elevada en 45 grados y pidiéndole que mire hacia el lado contralateral de la vena que se planea examinar. Esta se verá muy distendida, pudiéndose observar, dependiendo, claro, de su gravedad, hasta el borde inferior de la mandíbula, como se ve en la imagen. Autores señala que existen 3 grados de ingurgitación yugular. El primero no logra llegar hasta el esternocleido mastideo, el segundo sí lo atraviesa y el tercer grado llega al borde maxilar inferior, como se observa en la imagen. Esta ingurgitación puede ser bilateral o unilateral. La bilateral puede ser por las enfermedades ya mencionadas y la unilateral puede producirse por un bocio o por tumores que compriman la vena brachiocefálica y aumenten la presión venosa. Esto se complementa con el reflujo hepatoyugular que será explicado más adelante en la palpación. Como parte de la inspección tenemos que evaluar el choque de la punta, el cual nos permitirá fijar la localización y la extensión del corazón. Este choque debe encontrarse en el quinto espacio intercostal del adulto, en el niño en el cuarto y en el anciano en el sexto. Todos estos del lado izquierdo en la línea media clavicular. La localización de este choque va a depender del tipo constitucional. En las personas pícnicas y embarazadas, el latido de la punta asciende y puede observarse por encima del quinto espacio intercostal y algo hacia afuera, o sea, distal. En los longilíneos se sitúa más abajo y adentro, o sea, más medial. Esta localización también va a depender de la posición en la que se encuentra el paciente. Por ejemplo, en el decúbito lateral izquierdo, la punta se va a desviar de 2 a 5 centímetros hacia la región axilar. Es mejor evaluar este choque en el individuo sentado, dado que se verán mejor las alteraciones fisiológicas. También debemos evaluar la extensión de este choque, la cual debe limitarse a cubrir una extensión reducida, la cual abarcará aproximadamente la yema de un dedo y no debe ser mayor de 2 a 3 centímetros de diámetro. También debemos evaluar la intensidad del choque, para la cual dependerá del tamaño del corazón y la fuerza de su contracción. Un corazón muy grande elevará la intensidad del choque, así como también un corazón que se contrae con mucha fuerza.
Esta intensidad también va a depender del grosor de la pared. O sea, mucho tejido adiposo no va a poder observarse bien la intensidad con la que se contrae. Además, debemos evaluar la frecuencia y el ritmo. Eso también va a evaluarse más adelante en la auscultación. Bueno, yo les voy a continuar hablando acerca de la palpación que se da en el examen físico cardíaco. Ya, comenzaremos hablando del pulso. El examen del pulso arterial constituye la técnica de exploración clínica más antigua. La técnica del examen va a ser la siguiente. La arteria radial se va a explorar en la corredera del mismo nombre, entre los tendones flexores de la mano y la apófisis estiloides del radio. Ahora, nosotros debemos utilizar los 3 dedos centrales de la mano, colocada en forma de pinza. El índice o dedo proximal se va a usar para comprimir la arteria y poder evaluar su tensión o dureza, mientras que el anular o dedo distal puede descubrir si en realidad existe un pulso recurrente de la cubital a través de los arcos palmares al ocasionar la desaparición de las pulsaciones percibidas por los otros dos cuando se ocluye la radial. Ahora, cuando se palpa el pulso arterial, se van a analizar de manera sucesiva diferentes cosas. Vamos a comenzar con la anatomía de la arteria, siguiendo la frecuencia número de pulsaciones por minutos, la regularidad o duración del intervalo entre las ondas pulsátiles, la amplitud o altura de las ondas pulsátiles, la tensión o resistencia de la compresión arterial, la igualdad o comparación de las amplitudes de las ondas, la forma o las características de la onda pulsátil y, últimamente, la simetría. En esta diapositiva decidí poner un cuadro en donde se explique mejor los tipos de pulsos existentes al lado de su etiología y las características más resaltantes. En el Argente encontré también 2 clasificaciones más, que era por su regularidad. Podemos clasificar un pulso como regular o como irregular. Regular se le llama el pulso en el que todas las pausas diastólicas son iguales entre sí, mientras que el irregular tiene un intervalo variable. Por su amplitud aumentada, el pulso puede ser saltón o colapsante de Corrigan, que viene a ser la suma de los pulsos Zeller et Magnus. Además, también mencionan el pulso paradójico, el pulso alternante y el pulso con pseudoalternancia respiratoria. El pulso paradójico es realmente una exageración de un fenómeno fisiológico, mientras que el pulso alternante es un pulso regular y desigual, en el que una onda de amplitud normal o, ligeramente aumentada le va a seguir a otra de amplitud disminuida. Esto se ve y es muy importante para el diagnóstico de insuficiencia ventricular izquierda. Ahora, la tercera variedad de pulso va a ser el de pseudoalternancia respiratoria. Y este se da por diversas causas, pero se ve mayormente en pacientes taquipneicos. El reflujo hepatoyugular es el aumento de la ingurgitación yugular al hacer presión suave sobre la zona hepática, con un lapso no mayor a 30 segundos. La verdad es que se debe evitar ocasionar dolor en el hígado congestivo e impedir que el paciente haga la maniobra de Valsalva, que es inspirar profundamente y luego de tratar de aspirar con la glotis cerrada. Nosotros vamos a poder observar el reflejo hepatoyugular, por ejemplo, en la imagen del costado. El tril o frémito. Este va a ser la sensación táctil que se va a producir cuando la corriente sanguínea pase con intensidad y de un modo turbulento por los orificios valvulares. Se percibe al palmar la región precordial del tórax. La ANEC, por ejemplo, la comparó con la sensación obtenida pasando la mano sobre el dorso de un gato que ronroneaba. El choque de puntas. En el adulto en reposo, por ejemplo, el choque apexiano se ve y se palpa en el quinto espacio intercostal izquierdo, por dentro de la línea miclavicular izquierda. En realidad es un área que no sobrepasa los 20 milímetros de diámetro. No va a estar detectado entre los individuos de 25 a 40 años de edad, y es anormal no percibirlo antes de los 20. Si no se puede palpar en la posición de cúbito dorsal, el médico puede indicarle al paciente de que se coloque
en la posición de cúbito lateral sin quitarle la mano del tórax. Esta posición se va a llamar posición de Pachón. Y el choque de la punta de un corazón sano nunca deja de percibirse cuando se le investiga esta posición. Ahora, van a existir dos movimientos o sensaciones táctiles que van a comenzar al mismo tiempo. El primero va a ser el levantamiento y endurecimiento, que va a parecer un latido real, pero el segundo se va a denominar vibración, que va a ser mucho más breve que el anterior. Continuando con la técnica de la auscultación, esta se debe hacer en el mayor silencio posible y con el tórax desnudo. El paciente debe estar sentado o de cúbito dorsal o lateral con los brazos y la musculatura relajada. El paciente debe respirar normalmente sin realizar ningún ruido anormal y la auscultación debe ser en los focos correspondientes tomando en cuenta la inspiración y la expiración. El examen de la zona apexiana o área mitral debe completarse con el paciente de cúbito lateral izquierdo, que se denomina posición de Pachón, como indica la imagen. El estetoscopio no debe separarse de la zona examinada mientras que el paciente realiza el cambio de posición. Y para el examen de la región basal del corazón, conviene a veces la posición sentada con el tórax inclinado hacia adelante y los brazos extendidos, que se denomina la posición de Aso-Aulay. Para los focos de auscultación existen 4 principales, los cuales son el foco mitral, el tricuspidio, el aórtico y el pulmonar. El foco mitral o apexiano corresponde al área apexiana, es donde se escuchan los ruidos generados en el aparato valvular mitral. El foco tricuspidio, el cual es el segundo en la imagen, corresponde a la proyección de los fenómenos acústicos de la tricúspide por el ventrículo derecho. El aórtico, el cual es el tercero, corresponde a la zona donde se proyectan los ruidos valvulares aórticos en la porción supra-sigmoidea de la arteria, en el segundo espacio intercostal, y el foco pulmonar localizado en el segundo espacio intercostal, margen izquierdo del esternón, donde se perciben mejor los ruidos de la válvula pulmonar. Existen otros 3 focos de auscultación no tan usuales, cuales son el foco aórtico accesorio o DERP, el foco mesocárdico y el foco de la aorta descendente. Continuando con los ruidos cardíacos que se van a escuchar durante la auscultación, tenemos que son 4. El primer ruido cardíaco es debido a la sístole ventricular. Se va a escuchar mejor en el foco mitral y se escucha en todos los pacientes. El segundo ruido cardíaco es más breve y más agudo, es debido al cierre de las válvulas aórtico-pulmonares. Se escucha en todos los pacientes y aquí lo que va a ocurrir es lo que es el desdoblamiento fisiológico, que cuando se ausculta en el foco pulmonar se van a escuchar los componentes que van a aparecer en inspiración. Esto es lo que se le llama el desdoblamiento fisiológico. El primer componente es el cierre valvular aórtico y el segundo componente el cierre sigmoideo pulmonar. Sin embargo, también puede ocurrir lo que es el desdoblamiento paradójico, que es cuando aparece durante la expiración. El tercer ruido cardíaco es debido a una diástole por disfunción ventricular. Este es atribuido a la vibración del músculo ventricular en relajación causada por el llenado rápido. Es poco intenso y grave. Es habitual escucharlo en niños y frecuentemente en adolescentes, sin embargo es raro escucharlo en personas mayores de 40 años. El tercer ruido, cuando es patológico, es característico a pacientes con disfunción ventricular. Luego tenemos el cuarto ruido, que este es representado por un aumento del llenado ventricular provocado por la contracción auricular cerca del fin de la diástole. Esto se escucha en pacientes con hipertensión arterial sistémica o coartación de la aorta. Luego tenemos a los ruidos agregados, que se tratan de vibraciones de estructuras cardíacas o extracardíacas. Tenemos a los clics, chasquidos, golpe pericárdico y ruidos protésicos. Los chasquidos de apertura son ruidos agudos y fuertes producidos por la apertura de las válvulas auriculoventriculares. El golpe pericárdico es un ruido de llenado rápido por descompresión de una aurícula hipertensiva a través de las válvulas auriculoventricular sin estenosis en un ventrículo con rigidez aumentada. Los ruidos protésicos se dan cuando las válvulas protésicas mecánicas producen ruidos chasqueantes característicos de cierre. También tenemos al roce o frote pericárdico, que son ruidos producidos por el roce de la capa visceral y parietal del pericardio.
Se auscultan superficialmente y varían con la posición y fases respiratorias. Se ausculta mejor con el paciente en posición genupectoral y apoyando firmemente la membrana del estetoscopio. Y finalmente tenemos a los soplos cardíacos, que son el resultado de la turbulencia del flujo sanguíneo y son más prolongados que los ruidos cardíacos normales. Pueden ser sistólicos, diastólicos o continuos y pueden graduarse en función de su intensidad, localización y ubicación respecto del momento del ciclo cardíaco. Gracias.